¿Qué tal, amigos y amigas de Hablemos Joven, de nuestro canal YouTube, quienes nos siguen cada semana en nuestro contenido, en nuestro podcast, por llamarlo de alguna manera, en esta nueva narrativa que tiene la comunicación en estos tiempos? Estamos iniciando un capítulo más de Hablemos Joven, estamos iniciando un capítulo más de comunicación alternativa, y de comunicación alternativa vamos a estar hablando el día de hoy, y por eso tenemos una invitada especialísima, amiga de la casa, y si se quiere también mentora de lo que nosotros hacemos aquí en Escuchamos. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle en Cali 2010. Su trabajo se encamina principalmente en el desarrollo de proyectos de comunicación independientes y alternativos con diversas comunidades del país, así como proyectos de arte y educación. Estamos hablando nada más y nada menos de la querida Stephanie López del colectivo de comunicación Noise Radio. Bienvenida, Stephanie, a esta casa, a esta tu casa. Tú eres amiga nuestra acá de Escuchamos y de alguna manera también mentora, y para mí es un lujo, además de un reto, poder tenerte y entrevistarte acá en este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Jorman, ¿qué tal? Mucho gusto, muy feliz de estar aquí acompañando esta conversación. También, como lo dices, pues como muy, de alguna manera, como sintiéndome parte también de ese camino que ha hecho Escuchamos, de este espacio que también están ahorita disfrutando ustedes y sus oyentes en YouTube. Entonces, bueno, gracias por esta invitación y siempre muy emocionada de hablar sobre la radio y la comunicación, que es lo que nos apasiona. Bueno, hablando de comunicación, eso es importante, y creo que nosotros estamos intentando ser una escuela de comunicación en la frontera colombo-venezolana. Stephanie, pues como ustedes ven, es colombiana, pero es también pues hermana, ¿no? De esta nación hermana, y nosotros estamos en frontera, y también en frontera estamos intentando generar, ¿no? Esas dinámicas de comunicación alternativa para que podamos promover, si se quiere, esa hermandad cada vez más fuerte. Stephanie, cuando hablamos de formas alternativas de la radio, ¿a qué nos referimos? A ver, nosotros conocemos la radio tradicionalmente, aquí se escucha mucha radio en esta zona de frontera, pero ustedes en su propuesta, en su proyecto, hablan de formas alternativas de la radio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Jorman, pues es que fíjate que desde muy temprano, bueno, aquí es súper importante contarles que yo hago parte de una familia que se llama el Colectivo de Comunicación Alternativa Noise Radio. Somos un colectivo de cinco personas. Acá colectivo le llamamos a las agrupaciones. Sí, es A bueno que los lo aclare. equipos. Sí, es Está bueno bueno que lo aclararlo, ¿no? aclare. Está Sí, buenísimo aclararlo. Somos un grupo de comunicadores, los cinco. Somos 4 mujeres y César, que es el quinto elemento. Y desde que estudiamos comunicación, digamos en la universidad, aparecieron muchas preguntas sobre los medios de comunicación que estaban llegando a otros lugares donde, digamos, los medios oficiales no estaban llegando. Entonces, en esa medida, la palabra alternativa para nosotras no tiene que ver únicamente, digamos, con las formas, digamos, voy a usar esta palabra hegemónica de la radio, digamos que es la radio como la entendíamos hace unos años, tradicional, en el dial, ¿no? Transmitida por antenas que llegaba a los transmisores, sino que nos fuimos dando cuenta de la necesidad, sobre todo de la existencia de otras formas de radio en Latinoamérica. Ahí aparecieron modelos como la radio Colifata, que era una radio que hacían, no sé si la conocen en Argentina, un proyecto de comunicación muy hermoso que iba a espacios donde habían mujeres y hombres que estaban atravesando como temas de salud mental, y la radio se volvía casi como un espacio terapéutico para hablar, ¿no? Y abordar los temas que les importaban a estas personas. Entonces empezamos a darnos cuenta de como que la comunicación y la radio empezaban a ocupar un lugar en el corazón de la gente y de los procesos comunitarios y colectivos en las ciudades, en los barrios, y así es como nosotras nos imaginamos esta radio. Nosotras no tenemos un espacio en el dial, no transmitimos 24/7 por internet, tampoco tenemos un podcast de entrega semanal, digamos que es como ahora funcionan las radios, sino que creemos en la radio como una amiga que llega a dinamizar procesos de conversación y de diálogo. Por ejemplo, acá en Colombia ha pasado mucho que la comunicación pasa mucho en casi todos los países de Latinoamérica, que digamos los poderes informativos se centran en el corazón de los países, ¿no? En sus capitales, en las ciudades más importantes, y las zonas de frontera o las zonas rurales o las zonas más campesinas
empiezan a tener como desiertos informativos o a tener como poco alcance, digamos, a la información. Y nosotras empezamos a pensar ese vacío que podía existir allí, no porque pensáramos que podíamos llenarlo y venir pues como a solucionar cierto un problema de país, pero sí porque el país de nosotras, Colombia, es un país tremendamente dividido, tremendamente también como Bueno, como muchos en racista, la región, ¿no? O sea, muchas como realidades muchos. similares, sí. Exacto, entonces como que poder llegar con la radio allá era una posibilidad de escuchar otras realidades, otras formas de vida, otras ideas del progreso, del buen vivir, de estar en armonía con la naturaleza, ¿cierto? Como con la niñez, con las mujeres. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que la radio a veces podía hacer sacar una mesita, unas sillitas y unos micrófonos al antejardín de una casa y hablar con los vecinos, y que eso que estaba pasando allí era muy poderoso, digamos, para el tejido social. Entonces, por ahí va nuestra idea de las formas alternativas de la radio. ¿Cómo nace? Tú mencionabas a un equipo al principio, Stephanie, y pues quisiera pues preguntarte, porque la curiosidad nos mata, ¿cómo nace esta idea de juntarse, de pensar? Porque bueno, ya vemos la necesidad que intentan cubrir con la iniciativa, con el proyecto, pero ¿cómo se les ocurrió esta idea de juntarse? Porque entiendo que pues es ese deseo de comunicación distinta, ¿no? Que muchas veces nos ocupa, y ahora pues nosotros, gracias a Dios, digo yo, descubrimos a la NOIS y a la escuela, ¿no? Que en la que hemos estado formándonos. ¿Cómo nace esta iniciativa para que nuestra audiencia pueda saber un poco y de pronto pues emular de pronto esta experiencia para llevarla a sus comunidades, ¿no? Sí, está muy chévere que hagas esa pregunta también porque seguramente tienes una audiencia muy juvenil en este espacio, y digamos que Nois nace cuando nosotros estábamos muy peladitos, acá pelados, ¿no? Peladitos acá es como Niños, niños, sardinitos. Eh, Estábamos en la chamitos, universidad, chamacos, ¿cómo? chamitos. Por eso se Chamitos, llama o sea, Escuchamos la iniciativa nuestra. ah, Chamos, chamos, sí. y estábamos en la universidad y aparece ya como esta idea de hay que hacer un proyecto de grado. Y nosotros en la universidad pues veíamos como audiovisuales, cine, prensa, ¿no? Desde la comunicación, y vimos radio. Y justo en el semestre de la radio hicimos un festival donde conocimos iniciativas, como les contaba, de otros lugares de Latinoamérica, y a nosotros nos estalló como algo en la cabeza, así como que esto es demasiado, no solamente como el poder comunicativo, sino que la capacidad narrativa que tiene la radio es maravillosa, ¿no? Como el sonido como una materia plástica que cuenta, que te lleva a Sí. otro escenario, que es como de la imaginación, muy artístico, ¿no? Y muy poético. Entonces nosotros, no, pues qué maravilla la radio. Y cuando había que hacer el proyecto de grado, tres de nosotros, César, Natalia y Juliana, escribieron como su trabajo de grado un proyecto de una radio alternativa, comunitaria, que fuera autosostenible. Es decir, ellos escribieron un documento, y ese documento era como, no sé, una radio que pueda promocionar contenidos culturales, artistas musicales locales, que pueda hablar como de lo que está pasando en los barrios, en la ciudad, que pueda darle espacio a otras voces, como las voces de los niños y las niñas, a las voces que no escuchamos muchas veces en la radio, como de, sí, las personas que están llevando proyectos increíbles en la ciudad y que no suenan. Entonces, como que ese proyecto quedó estructurado en esa tesis, y cuando nosotros nos graduamos y empezamos a buscar trabajo, pues el panorama era difícil acá, es súper difícil, me imagino que ustedes también lo experimentan. No hay oferta laboral, Claro. o también a veces puede que haya oferta, pero lo que hacen los medios de comunicación oficial no muchas veces resuena con lo que nosotras queríamos hacer desde la comunicación. Entonces, un buen día tomándonos una cerveza fue como, pues eso está escrito, hagamos esa radio. Se suponía que era una radio que no tenía que tener un espacio en el dial, que no tenía que tener como O mucha sea, infraestructura. no estaba forzado a un horario, no estaba forzado a un sistema, simplemente era generar contenido para crear conciencia. Un poco esa No era la idea. teníamos que hacer una parrilla Sí, 24/7, no tenía, entonces dijimos como, bueno, empecemos a preguntarnos por los sonidos. Y la primera pregunta, que fue muy lindo porque fue una invitación que nos hizo como una fundación de arte aquí en Cali que se llama Lugar a Dudas, hagamos una convocatoria para que la gente nos hable por medio de sonidos
sobre el amor y el odio a Cali, que es la ciudad desde la cual les estoy hablando y la ciudad donde nacimos. Y entonces empezamos a darnos cuenta que en el paisaje sonoro, es decir, en los sonidos de esta ciudad, habían un montón de relatos muy interesantes. Por ejemplo, sobre el viento, porque es una ciudad como muy cercana al Pacífico, entonces tenemos fuertes vientos y el viento es muy sonoro. También tenemos muchos ríos, entre 7 y 9 ríos, y esos ríos no suenan porque los hemos convertido como en alcantarillas, ¿no? Como en aguas. Entonces esos ríos están por debajo del cemento y no suenan, entonces como que todas esas preguntas por la ciudad, el territorio, el sonido, de repente nos dieron como, no, esto es un montón de posibilidades para narrar, y hicimos una convocatoria, se llamaba Califilia, Califobia, y era muy lindo porque nos llegaron paisajes sonoros de la gente. Por ejemplo, hay un paisaje sonoro muy lindo de una gente jugando bingo en un barrio, y pues el bingo es súper sonoro, ¿no? Alguien cantando así, N37. Y muy cotidiano, ¿no? Muy cercano a la gente también. De eso se como trataba. que vos escuchás eso y sentís que puede ser una escena con la que te vas a encontrar al salir de tu casa. Sí. Entonces, eso nos empezó a generar muchas preguntas sobre esta ciudad y el sonido. Y de allí, lo que se viene es, pues, un montón de posibilidades de investigación, porque Cali también ha sido una ciudad muy permeada, pues, por el conflicto o por el tema del narcotráfico. Sí. Y el narcotráfico introdujo muchos sonidos a esta ciudad también, ¿no? Sí, las explosiones, los disparos, los sonidos de la guerra. Y ahí también hay un relato de comunidad, ¿no? Ahí también hay como un perfil sobre lo que somos. Qué interesante escucharte, Stephanie. Para mí es un privilegio, lo decía al principio, y siento que esta experiencia que nos cuentas de alguna manera se va conectando con conceptos como de comunicación, se va conectando con conceptos como de comunicación comunitaria, ¿no? Quizás ustedes en ese momento no lo veían, y es así, ¿no? Es como nosotros podemos ir descubriendo en nuestro entorno que la comunicación tiene un poder, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera ustedes lo reflejan en su experiencia, y de allí nace quizás, ¿no? Esa idea de hacer escuela, ¿no? Y pues bueno, yo tengo el privilegio, hay que decirle a nuestra audiencia, de ser parte de la escuela de radio por correspondencia, y quisiera en este momento, Stephanie, conectando con tu conversación, ¿qué es, no? ¿Por qué nace y cuál es como esa intencionalidad de la escuela de radio por correspondencia, que siento que es el proyecto que de alguna manera ha generado incidencia, ¿no? No solamente allí en tu ciudad, sino creo que a nivel del país, y trascendiendo también las fronteras, porque bueno, nosotros somos de acá, de Venezuela, y estamos disfrutando de este proceso. Sí, pues la educación para nosotros ha sido un tema también muy, muy central, ¿no? De hecho, varios del grupo se dedican a la docencia en universidades acá en Cali, y nos empieza a pasar que, como somos amigos de otros procesos sociales de la ciudad, de, por ejemplo, agrupaciones de mujeres que trabajan por los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, en Cali hay mucha comunidad del Pacífico colombiano, comunidades afropacíficas que son desplazadas por la guerra y llegan a vivir a Cali, y estas comunidades llegan acá y se organizan también, ¿no? Como en centros culturales para no olvidar su raíz, su tradición, y ellos empiezan a ver que quieren aprender a hacer radio porque les puede funcionar mucho dentro de sus procesos. Así que empezamos nosotros pues porque digamos que la radio, además de ser como así de poderosa, es un medio muy económico, muy liviano, que podemos aprender a hacer todos, y porque había un lema muy lindo por allá, como en los 2000, es algo que era como, ¿cómo es? Apaga la radio, crea tu medio, algo así, ¿no? Estoy diciéndolo mal. Y para nosotros fue como, claro, hay que apagar la radio y hacer nuestras propias radios. Entonces empezamos como a compartir con la gente que era pues amiga y colega, como ustedes también pueden hacer esta radio, miren, con este micrófono, con esta grabadorcita, con este programa de edición. Y eso fue creciendo, y durante la pandemia fue como la explosión de esto, porque debe ser conocido para ti, Jorman, que el podcast estalló durante la pandemia, ¿no? Como que la escucha de este contenido sonoro de repente se hizo muy popular, y entonces ahí empezaron muchas más comunidades a buscarnos para decirnos, hagamos talleres virtuales, enséñenos a hacer radio, queremos narrarnos.
y apareció un referente muy bello de acá de Colombia, que es Radio Sutatensa, que era una radio por medio de la cual se le enseñaba a las comunidades rurales, campesinas y campesinos, cómo sembrar, cómo hacer cuentas, digamos, sobre sus cosechas, hacerle los costos a sus cultivos, también como habían nociones como sobre planificación, y nos dimos cuenta pues que la radio es un escenario pedagógico muy poderoso y que esa radio ocurría, o sea, ese proceso de formación de Sutatensa ocurría a través de la Radio Nacional y la gente también empezaba a enviarle cartas a la radio. Entonces nosotros dijimos, bueno, si esto ya funcionó en el pasado, puede volver a funcionar, y aparece la Escuela de Radio por Correspondencia, que es este proceso de radio que hacemos, digamos, por WhatsApp. Es por WhatsApp porque es la plataforma más liviana, en la que consume menos datos. La de, la de mayor acceso, sí, la de mayor acceso a las comunidades. Sí. La que casi todo el mundo tiene. Y entonces fue como inventarnos una serie de podcasts que tiene 21 episodios y que durante esos, o sea, es como enseñar radio por medio de una producción radiofónica. Entonces cada episodio trata de abordar como un tema que para nosotros es importante y está organizada en 4 módulos y bueno, estamos a punto de empezar como la 4ª cohorte. Han pasado, bueno, más de 45 radios han pasado por este proceso y bueno, esto ha sido muy especial para nosotros también, pues porque también es un material que lo hicimos pensando en periodistas, pero también en personas que no necesariamente vienen del periodismo. En comunidad, en todo caso. Exacto, líderes barriales, así. Sí. Y ahorita también es un material que se está usando aquí en algunas universidades porque pues ha sido como bien recibido, entonces bueno, ha sido muy, muy chévere. Es para mí un privilegio ser parte de esta escuela, me estoy formando, bueno, ya estamos en este proceso y encontré también, ¿no? La posibilidad de descubrir, Stephanie y amigos quienes nos siguen, que en el sonido, y aquí quisiera detenerme un poquito contigo porque siento que tú lo vives con mucha pasión, en el sonido hay un mundo por descubrir, ¿no? En el sonido hay un mundo importante que te dice cosas, ¿no? Incluso también en los silencios. Pero aquí, hablando propiamente del sonido, ya que la escuela tiene digamos, toda esa composición, intentando que desde el sonido, porque no es un video en el que te explican cómo hacerlo, sino es audio, o sea, tú tienes que escuchar atentamente la producción para darte cuenta y para aprender, en todo caso, de lo que se está hablando. ¿Qué es el sonido para Stephanie y para el colectivo, ¿no? Digamos, ¿cuál es el valor agregado que le dan al sonido, en este caso, desde este proyecto? Ay, Jorman, vos vieras como que eso ha sido un cambio de paradigma tremendo, porque fue descubrir también como de qué manera estamos relacionados con los sentidos y cómo pues jerarquizamos también como la información que recibimos. Entonces pues la vista ha sido como privilegiada o como mucho más importante, digamos, en nuestra forma de estar en el mundo. Y últimamente muchas reflexiones sobre el tema, digamos, ambiental o de la convivencia entre las comunidades pone a la escucha en el centro. Como que si fuéramos seres más auditivos podríamos quizá estar como un poco más en armonía con este planeta en el que estamos, ¿no? Porque no escuchamos no solamente como los sonidos del paisaje, ¿no? Como uno puede darse cuenta de un montón de cosas solamente escuchando, ¿no? Puede darse cuenta de si va a llover, puede darse cuenta de qué especies de aves están allí, puede darse cuenta como de un montón de situaciones como del paisaje. También puede darse cuenta en qué ciudad está, por ejemplo, cuando hacemos estos ejercicios de paisaje sonoro y le pedimos a la gente que haga un retrato como del lugar donde está, es impresionante. Primero, ver cómo nos parecemos en Latinoamérica, por ejemplo, pero también ver cómo hay como marcas sonoras de cada lugar que son propias de un lugar. El pregonero, ¿no? La música que se escucha, un montón de cosas que nos dejan como, así como cuando uno ve una imagen y dice, ah, bueno, eso está pasando en Cartagena, el sonido, si fuéramos como seres más auditivos, podríamos ubicarnos también espacialmente con el sonido, pero también, Jorman, pensamos mucho como en la escucha atenta, en las conversaciones entre los humanos, ¿no? Como que nuestros conflictos realmente se generan por no tener escuchas como integrales sobre lo que el otro nos está diciendo, ¿no?
como que hacemos unas escuchas que a veces pasan por la mente, por el juicio, por rápidamente querer como juzgar lo que el otro está diciendo, en lugar de comprender realmente cuál es la realidad desde la que nos está hablando, por qué habita, digamos, esa razón o ese juicio o esa emoción en su corazón a partir de lo que nos está diciendo. Y esa escucha atenta, digamos, nosotros ahorita cada vez más pensamos que está muy relacionada con el buen Sí, vivir, que si nos escucháramos como con más sí. atención, podríamos Es, evitarnos un montón de conflictos. es como una invitación, Stephanie, y yo lo valoro así lo aprendí también. Es como una invitación a apagar las pantallas, ¿no? Creo que hoy en día estamos, bueno, usamos las pantallas para poder transmitir esto, pero más allá de eso, entender que hoy en día nosotros estamos muy consumidos por las pantallas, por el contenido que nos ofrecen, las formas de consumir incluso la televisión hoy en día. Y es como una invitación a ver, ojalá tengamos la posibilidad de apagar un momento, de dejar que ese brillo deje de pullarnos los ojos y de escuchar, ¿no? Hay muchos voceros en el mundo que están intentando acercarnos. El Papa Francisco, por ejemplo, insiste, ¿no? Vamos a escuchar Mm, desde el corazón, ¿no? mm, Y creo que es importante que nosotros, bueno, no quiero hacer proselitismo religioso, de eso no se trata, pero más allá de eso, Stephanie, es eso, ¿no? Que este valor que ustedes le dan al tema del sonido y el tema de escucharnos, ¿no? La necesidad que tenemos de escucharnos, pero no solamente escucharnos, sino como tú lo dices, escucharnos atentamente, ¿no? Atendiendo mm. lo que el otro quiere transmitirme. Y creo que es muy valioso esto de la iniciativa que ustedes proponen porque es como lo adicional, ¿no? No es solamente hacer radio por hacerla, sino hacer radio y escucharla, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me ha marcado mucho el tema de ser muy atento ahora con lo que suena, con lo que escucho, ¿no? Yo consumo mucha radio hoy en día, además de hacerla, que la he aprendido a hacer, porque siento que uno en la radio encuentra esa posibilidad de desarrollar auditivamente mejor las cosas, ¿no? Entonces, con la escuela aprendí eso y quiero agradecer y agradecer tu reflexión también al respecto. En ese punto, quisiera pasar a otra pregunta porque el tiempo es corto. Claro. Stephanie, ¿cuáles son los retos de la escuela? ¿Cuáles son los retos del proyecto? Digamos, sabemos que los cambios tecnológicos son vertiginosos, son muy rápido, no hemos terminado de aprender a usar una herramienta cuando ya está desarrollada otra, entonces nos cuesta un poco ir al mismo ritmo, ¿no? Y el tema de cómo cuidarnos también, ¿no? A nivel de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que producimos también para la comunicación. ¿Cuáles son esos retos que tiene el proyecto dentro de su, digamos, dentro de su iniciativa? Claro, bueno, la escuela de radio tiene, puedo hablarte puntualmente como de los retos que tiene esa Sí, experiencia y es el tema de la virtualidad, ¿no? Si bien es como maravilloso podernos conectar con gente que no está aquí, que está en otro país, eh, también es muy duro, ¿no? Como persuadir a alguien que después de su jornada laboral llegue a casa a conectarse a WhatsApp, a seguir como recibiendo información. Y eso nos ha agotado también un poco como equipo, porque digamos que para nosotros la presencialidad tiene un valor impresionante, ¿no? Poder sentir el cuerpo de los otros allí como un cuerpo que resuena, ¿no? Que vibra también. Eso nos hace mucha falta y eso ha sido como un reto. Otro reto que es como una pregunta que no creo que se la haga, o sea, nos la hacemos como en grupo, en el colectivo, pero que es una pregunta que yo cada vez más le pongo atención y es como esta necesidad exacerbada que tenemos en la sociedad contemporánea o presente de producir, 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 producir y producir y producir y producir y producir contenidos y eso me genera muchas preguntas porque aunque creemos que esto no tiene como ningún efecto, pues sí lo tiene, ¿no? Sí hay servidores almacenando lo que producimos, hay un sí. montón de información circulando en Internet y yo cada vez pienso más en la necesidad de hacer contenidos que nos conecten otra vez con el presente, con la calma, con el cuerpo, con los que tenemos al lado, con lo que es importante, ¿no? Y digamos, por ejemplo, con todas las noticias, por ejemplo, sobre la guerra, ¿no? De esas noticias que empiezan a afectar un montón el cuerpo Que te y abruman. están,
abruman y nos Sí, enferman y hay como muchas situaciones de salud mental asociadas al consumo de contenidos. sí, Entonces también me pregunto mucho por eso, por cuál es el papel informativo que estamos teniendo los periodistas, los comunicadores, las radios, ¿no? Los medios de comunicación, no solamente en cuestiones de informar lo que está pasando en el mundo, sino de formar humanos, ¿no? Que eso es lo que hacemos, que eso es lo que y, hacemos desde la comunicación. y lo valioso que tiene que ser también porque creo que sí, sí, ha hecho un efecto esta situación del consumo, de la gran cantidad de contenido que encontramos en redes digitales, en el Internet. Y eso ha afectado de alguna manera, por lo que dices también, Stephanie, nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Total, Y total. quizás lo que necesitamos es dejar de consumir y más bien intentar consumir, escuchar al que tengo al frente, ¿no? Y creo que eso es un principio que necesitamos desarrollar desde la educación popular hoy en día. Sí, Y esto es muy valioso porque lo cuento así porque yo aprendí de la escuela eso, ¿no? Yo, por ejemplo, el ser conscientes de quien vende la fruta tiene una historia allí, ¿no? Y es valioso cuando quiere contarte algo, ¿no? O el que sí. vende la chicha, o el que está ahí cosiendo, la señora que cose la ropa al frente de tu casa. Creo que es valioso, Stephanie, pero el tiempo es corto, todo lo rico que es este proceso. Y no quisiera que nos fuéramos sin antes nos dejes tu reflexión de cómo, por ejemplo, invitar a los jóvenes, porque este canal, pues como tú decías, y esta iniciativa es más hacia la formación de jóvenes. ¿Qué invitación le haces tú a los jóvenes con respecto a la comunicación alternativa, a la radio, al consumo de contenido? ¿Cuál es esa invitación que tú le haces a los jóvenes acá en la frontera, bueno, y al mundo donde nos puedan ver, con respecto a todos los cambios que estamos viviendo hoy en día con el consumo de contenido? Bueno, pues para mí como el mensaje para estas generaciones, estos semilleros de comunicación, que sé que también es algo que ustedes nutren desde su trabajo, sería justamente como la apertura de espacios para que escuchemos voces que quizá normalmente no escuchamos, que sean voces que nos permitan complejizar y tejer la sociedad que somos, ¿no? Que no sean solamente las voces como las oficiales, las voces que están como certificadas para que nos cuenten, sino que nos tejamos con mucho orgullo con todas las voces de los afectos, de la seño que vende arepitas en la esquina, esto que tú decías, sobre todo por el valor que tiene para alguien ser escuchado, ¿no? Es impresionante como cuando uno dice el micrófono está abierto, ¿quién quiere venir a hablar? De repente hay un montón de gente que quiere venir a contar su historia, porque hay todo, digamos, un acto, voy a llamarlo así, como un acto político en poder poner nuestra voz en público. Y eso es muy importante de los medios alternativos, como nosotros, como lo que hacemos. Entonces, ese sería el llamado, como que nuestros medios o nuestras radios sean cada vez espacios de encuentro, de tejido, de desaprender también lo que creemos que ya sabemos y de, bueno, de bienestar como en sociedad, ¿no? Bienestar entre todos, que se puedan hablar de los temas que a veces no parecen importantes. Por ejemplo, una receta para la cocina a veces no parece un tema importante, pero son las recetas con las que nos han nutrido durante milenios, Toda la vida, sí. toda la vida. Y esa información está bonito que está en la radio, está bonita. Esas son las agendas del cuidado que también tienen que sonar en los contenidos que producimos. Stephanie, yo quiero agradecerte tu presencia. Para mí ha sido todo un reto y un privilegio, insisto, en tenerte acá porque siento que este proyecto que ustedes llevan adelante tiene mucha incidencia, ha formado a mucha gente, me incluyo, siento que he aprendido bastante en este proceso y era, bueno, esta entrevista ha sido bastante perseguida y qué bueno que pudimos por fin hacerla y poder compartir un ratito. Por último, bueno, agradecerte tu presencia, Stephanie, extender pues el saludo a tus compañeros de esta iniciativa que sé que están pendientes de todo lo que viene ocurriendo. Y cómo puede la gente enterarse más del contenido que ustedes ofrecen, de las plataformas, digamos, de esta escuela. ¿Cómo puede la gente acceder a ustedes, acercarse y conocer un poco más la experiencia de lo que es la Nois Radio? Bueno, tenemos una página web donde está como un poco es como nuestro archivo de memoria, donde están todas las líneas de trabajo que tenemos. Se escribe NOIS Radio, ¿Así? noisradio.co. Ahí está en pantalla, sí, muchas gracias. Ahí pueden encontrar como nuestras experiencias más
pues que las que tenemos mejor registro también, que están ahí en la página. Pueden visitar también con ese mismo Noise Radio en Instagram, nos encuentran, @Noise Radio. Y bueno, por ahí en Spotify tenemos un par de series, una de ficción que también es muy linda, que habla sobre la utopía, que la hicimos durante la pandemia, que se llama Villa Maga. Los invitamos a que la escuchen. Y bueno, en nuestras páginas o en el Instagram se pueden ir dando cuenta de las actividades que vamos haciendo. Quería devolverte también, Jorman, como todo este bálsamo, ¿no?, que me pone sobre el privilegio de estar en esta conversación. Te quiero decir que es nuestro el privilegio. Lo que ustedes hacen, como escuchamos, es una experiencia que para nosotros nos desborda, o sea, todo lo que hacen es impresionante. Los felicitamos, son de verdad que una gente muy tesa. Y Unos lo que me berracos, parece, dirían los colombianos. son unos berracos, y lo que me parece más lindo es que no es un proceso solo para ustedes, sino que hay una cola de chamos y de chamas Sí. aprendiendo junto a ustedes, y eso pues, eso es muy poderoso, eso es muy poderoso. Así que felicitaciones por lo que hacen y gracias por invitarnos a esta conversación, gracias por lo que se tejió también en la escuela juntos, eso es muy poderoso, y larga vida, la escuchamos. Así es, así es. Bueno, queremos agradecerle a ustedes también en que estuvieron ahí conectadísimos con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para que les llegue todo el contenido que tenemos disponible para ustedes. Por lo pronto nos despedimos, agradeciendo a Stephanie su presencia y a ustedes por estar con nosotros compartiendo. Pueden dejar sus comentarios también. Acá seguramente les vamos a dar respuesta. Abrazo para todos y todas. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Chao.